Les doy la bienvenida a esta siguiente clase de Electrónica 2. En este caso vamos a estudiar cómo se obtiene el modelo equivalente de un transistor. Si recordamos de la clase anterior, habíamos dicho que el transistor BJT puede conectarse en diferentes configuraciones. Tenemos la configuración de emisor común, la configuración de base común y la configuración de colector común. Eso variaba dependiendo de cuál de esos tres terminales era común tanto a la entrada como a la salida. Principalmente lo que nos interesa saber es que sin importar cualquiera de las configuraciones que estemos manejando, va a haber un voltaje y una corriente en la entrada y un voltaje y una corriente en la salida. En cualquiera de esas configuraciones. Lo único que varía es qué terminales vamos a conectar a esas entradas y a esas salidas y cuál terminal va a ser común a ellas dos. Eso nos daba la oportunidad de representar nuestra configuración de transistor como una caja negra o como una caja donde no necesariamente sabemos qué es lo que hay al interior de ella, pero sí sabemos las características de entrada, voltaje, corriente, y las características de salida, también voltaje y corriente. Por lo tanto, de esta forma nosotros podemos encontrar un modelo equivalente, que lo estoy representando acá como una caja negra, es decir, como una caja donde no sabemos qué hay en el interior exactamente, pero sí podemos saber las relaciones entre las entradas y las salidas y así determinar el comportamiento de este. Este modelo equivalente es el que va a reemplazar al transistor como componente individual y lo vamos a poder utilizar para representar más fácilmente el comportamiento de un transistor. Pero bueno, no nos adelantemos. Antes de poder encontrar el modelo, necesitamos determinar la relación entre las entradas y las salidas de este. Especialmente lo que se trata sobre el voltaje. Sabemos que le vamos a aplicar una señal de variante en el tiempo, podríamos llamarla una señal de corriente alterna, pero con una magnitud muy pequeña, así como la tenemos en la imagen anterior. En la entrada va a ir una señal variante, una corriente alterna muy pequeña, y en la salida de nuestro transistor o nuestra configuración de transistor va a salir esa misma señal, pero con una magnitud mayor y posiblemente con una fase invertida. Eso depende de cada configuración. Pero bueno, sabemos que va a haber un voltaje en la entrada pequeño y un voltaje en la salida más grande. Básicamente esto nos indica que se va a amplificar el voltaje y por lo tanto la unidad que vamos a manejar para medir esa amplificación de voltaje se va a llamar ganancia de voltaje, que la representamos con la letra A mayúscula. Aquí tendríamos la ganancia A de voltaje. No sé a ciencia cierta por qué el libro de texto maneja esta nomenclatura, pero para nosotros es fácil relacionarlo con amplificador. Entonces, esta sería una tasa de amplificación de voltaje. Y el valor que tengamos de este nos va a indicar qué tanto se va a amplificar el voltaje de entrada cuando salga del dispositivo. Si tenemos, por ejemplo, una ganancia de voltaje igual a 10, entonces quiere decir que el voltaje de salida va a ser 10 veces más grande que el voltaje de entrada. Naturalmente, la amplificación de voltaje no va a tener unidades de voltios, sino que va a ser un número sin unidades. 10, 100, 200, así sucesivamente. Luego, habiendo establecido lo que va a ser la amplificación o la ganancia de voltaje, pasamos al siguiente parámetro, que son las corrientes. Sabemos que también va a haber corriente en la entrada y corriente en la salida. Acá dependería, la relación entre estas dos dependería de nuestro amplificador, si está diseñado para amplificar voltaje o para amplificar corriente, o ambos, es decir, para amplificar potencia. Pero de igual forma vamos a tener un parámetro para medir esa amplificación o reducción de corriente. En este caso la llamaríamos la ganancia de corriente. Y la representamos con la letra A mayúscula también y con un subíndice de I, de corriente. Acá, antes de continuar, hay algo que quiero aclarar. Si se fijan, tanto los voltajes como las corrientes en nuestro esquema están con letras minúsculas, tanto la V de voltaje como la I de corriente. Esto se utiliza para indicar que
estamos hablando de señales variantes en el tiempo, es decir, señales de corriente alterna que maneja determinada frecuencia. Si utilizáramos letras mayúsculas, indicaríamos que se trata de corriente directa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en los análisis que vamos a hacer más adelante se va a tratar tanto corriente alterna como corriente directa en nuestro circuito. Van a interactuar unas con las otras. Entonces, para diferenciar lo que es alterna de directa, vamos a utilizar la nomenclatura de las mayúsculas. Mayúscula para corriente directa y minúscula para corriente alterna. Ya habiendo aclarado eso, entonces la ganancia o amplificación de corriente también va a ser un número sin unidades. Si tenemos una ganancia de corriente de 2, sabemos que la corriente de salida va a ser 2 veces la corriente de entrada. O si no amplifica la corriente, podría ser un valor menor que 1. Podría ser, por ejemplo, 0.5. Y así sabríamos que la corriente de salida es la mitad de la corriente de entrada. Como comentaba, esto depende del circuito o la configuración que estemos manejando. Pero siempre debe haber una relación entre la salida y la entrada, tanto para voltaje como para corriente. Después de esto, ¿qué otro parámetro nos puede interesar? Si recordamos la ley de Ohm, si relacionamos voltaje y corriente, hay un tercer parámetro que nos interesa que sería resistencia. Pero como estamos hablando de señales que varían en el tiempo, de corriente alterna podría decirse, entonces en lugar de resistencia hablamos de impedancia. Y acá vemos en primer lugar la impedancia que habría en las terminales de entrada de nuestro modelo equivalente, que la determinamos con la Z de impedancia sub I. Y naturalmente también debe haber una resistencia o impedancia a la salida, que sería Z sub O. Estas se determinan a partir de la relación entre voltaje y corriente. Idealmente nosotros esperamos que la impedancia de entrada sea lo más grande posible y que la impedancia de salida sea lo más pequeña posible. Esto es para que en la entrada haya el menor consumo de potencia en nuestra fuente de corriente alterna y que la salida permita el mayor flujo de potencia hacia el circuito siguiente o a la carga que conectemos en nuestro circuito. Esto lo vamos a ir determinando poco a poco y vamos a arrancar con la impedancia de entrada. Vamos a determinar cómo se puede calcular este parámetro. Acá tenemos nuevamente nuestro esquema. Y por ley de Ohm podemos deducir fácilmente que la impedancia en la entrada, o la resistencia, si lo quisiéramos llamar así, es el voltaje entre la corriente por ley de Ohm. Y aquí lo definimos de esta forma. La impedancia de la entrada es el voltaje de la entrada sobre la corriente de la entrada, por pura ley de Ohm. Acá hay algo muy importante que tenemos que saber, y es que para un transistor BJT, la impedancia de entrada se comporta de forma resistiva. Es decir, que no habría dificultad en llamarla resistencia de entrada en lugar de impedancia. Y esto nos facilita mucho el análisis porque sabemos que si se comporta como una resistencia, podemos hacer los análisis como si se trataran de corriente directa, por lo menos en cuanto a esta impedancia. Si no se comportara de forma resistiva, tendríamos que hacer un análisis fasorial que ya nos hace más complejo el análisis. Pero bueno, afortunadamente en este caso la impedancia de entrada es como una resistencia. Ahora, ¿cómo haríamos de forma práctica para determinar esta impedancia? Si nosotros tenemos un circuito con transistor y tenemos diferentes herramientas y medidores, podríamos nosotros calcularla. El procedimiento sería el siguiente. En primer lugar, conectamos a la entrada de nuestro circuito de transistor una fuente de corriente alterna o de pequeña señal y sabemos que cualquier fuente tiene internamente un valor de resistencia. En este caso, la fuente la determinamos con el B sub S. S viene del inglés source, fuente, y su respectiva resistencia, que nosotros no la conectamos, sino que es interna al componente mismo, a la fuente como tal. Y en este caso la fuente la resistencia de nuestra fuente la denominamos con R sub S.
Una vez que hemos conectado esa fuente a nuestro modelo o a nuestro circuito con transistor, podemos utilizar un voltímetro para medir el valor de voltaje que hay en las dos terminales de entrada de nuestro circuito. Esto es muy importante porque al saber la relación entre el voltaje de la fuente y el voltaje que hay en la entrada, podemos utilizar la ley de Ohm para determinar la corriente que circula a través de la resistencia y por lo tanto que ingresa a nuestro circuito. Y ese sería el tercer paso. Nosotros podemos calcular la corriente de entrada como la diferencia de los voltajes en la resistencia, es decir, voltaje de fuente menos voltaje de entrada, y eso lo dividimos entre la misma resistencia, aplicando la ley de Ohm. Y eso nos daría entonces la corriente de entrada que estaría ingresando al circuito del transistor. Finalmente, como ya tenemos el voltaje de la entrada y la corriente de la entrada, podemos apegarnos a la fórmula inicial que habíamos visto y dividir voltaje de entrada entre corriente de entrada y obtener la impedancia de la entrada. Es un procedimiento relativamente sencillo y vamos a ver un pequeño ejemplo con valores numéricos para darle un poco más de sentido. Habíamos dicho que primero conectamos una fuente que esa fuente a la vez tiene una resistencia interna. En este ejemplo podríamos conectar una fuente de 2 milivoltios. Eso lo podemos obtener con un generador de señal de los mismos que se utilizan en los laboratorios de electrónica, donde elegimos la magnitud, la frecuencia de la señal, puede ser una señal senoidal, y le ponemos una magnitud de 2 milivoltios. Y también de los datos del fabricante podemos saber cuál es la resistencia interna de esa fuente respectiva. En este caso, pues, tenemos el dato que la fuente maneja una resistencia interna de 1 kiloohmio. Y aquí tenemos ya estos dos datos. Luego, habíamos dicho que se tendría que medir con un voltímetro cuál voltaje hay entre los terminales de entrada. En este ejemplo, podríamos nosotros conectar el voltímetro y nos daría un valor de 1.2 milivoltios entre este terminal y este. Naturalmente, el valor del voltaje de entrada tiene que ser menor que el voltaje de la fuente, porque hay una caída de voltaje a través de la resistencia de la misma fuente. Entonces, este es el valor de voltaje que podríamos medir, en este ejemplo al menos. Luego, teniendo los dos voltajes y la resistencia, aplicamos la ley de Ohm y calculamos la corriente. Entonces la corriente sería la diferencia de esos dos voltajes dividido entre la resistencia respectiva. Y nos daría un valor de corriente bastante pequeño de 0.8 microamperios. Esa sería la corriente que estaría ingresando a nuestro circuito en este caso, en la entrada. Y ya teniendo corriente y teniendo voltaje de entrada, entonces calculamos la impedancia y dividimos voltaje de entrada de 1.2 milivoltios entre la corriente que calculamos y nos dan 1.5 kiloohmios, que eso correspondería a la impedancia que hay entre los terminales de entrada de nuestro circuito. Recordemos que no sabemos exactamente qué es lo que hay adentro, solo sabemos que representa un transistor, pero ¿qué podría tener? Todavía no lo sabemos. Al menos sí sabemos que entre esos dos terminales tiene 1.5 kiloohmios de impedancia o de resistencia de entrada. Ahora pasamos a la siguiente, que sería la impedancia de salida. El procedimiento es muy parecido y las fórmulas también se relacionan bastante. La impedancia de salida, naturalmente por ley de Ohm, la determinaríamos como voltaje de salida entre corriente de salida. Y ocurre un efecto similar al de la impedancia de entrada, nada más que tiene una restricción. Para un transistor BJT, esta impedancia de salida la podemos considerar como una resistencia, pero solamente si la señal que está ingresando, es decir, el voltaje de corriente alterna y corriente alterna como tal, tienen una frecuencia menor de 100 kHz. Solamente bajo ese rango podemos manejar una impedancia de salida que se comporta como una resistencia. Para frecuencias mayores que esas, entonces ya este análisis no aplicaría. Pero bueno, asumamos que sí estamos dentro del rango, nuestra impedancia de salida se comporta como una resistencia y por lo tanto el procedimiento es muy parecido al anterior, solamente con una diferencia principal. En la entrada debemos conectar un cortocircuito.
Y esto se hace para que asegurarnos que el voltaje de entrada sea igual a 0 voltios, así como está en el paso 1. Esto es importante para que el voltaje de salida no se relacione a un voltaje de entrada que se pueda aplicar. Si nos aseguramos que sea 0 voltios el voltaje en la entrada, entonces sabemos que el voltaje de salida es único. Y para que exista naturalmente un voltaje de salida, entonces vamos al paso 2, que es conectar una fuente de corriente alterna en la salida y que esa fuente tenga una respectiva resistencia interna. En este caso llamamos la fuente B sub S2 y la resistencia de ella R sub S2. Igual determinaremos un valor de fuente que podamos obtener con algún generador de señal o algún circuito que genere señales que varían en el tiempo y que tengan una pequeña magnitud. Conectamos esa fuente y ya con eso podemos medir con un voltímetro qué voltaje hay entre las terminales de salida de este circuito que estamos nosotros midiendo. Igual que en el caso anterior, el voltaje B sub O debería ser menor que el voltaje de la fuente B sub S2, porque hay una caída de voltaje a través de la resistencia. Y eso es lo que nos va a ayudar a determinar la corriente. Y así utilizamos el paso 4, que es calcular la corriente, igual con la ley de Ohm. Voltaje de la fuente menos el voltaje de salida del circuito nos daría la diferencia de voltaje en esta resistencia. Y luego dividimos eso entre el valor de resistencia y nos da la corriente de salida. Y teniendo ya el voltaje de salida que medimos y la corriente de salida que calculamos, determinamos la impedancia de salida con la ley de Ohm. Dividimos y ya tenemos la impedancia en la salida. Es un procedimiento muy parecido al de la entrada, salvo la diferencia que cortocircuitamos la entrada y la fuente se puso en la salida. Después, el tercer parámetro que podemos determinar de forma práctica es la ganancia del voltaje. Y esta sería la relación para determinar esa ganancia. Dividimos voltaje de salida entre voltaje de entrada. Recordemos que dijimos que la ganancia de voltaje es la medida de qué tanto se amplifica el voltaje. Por lo tanto, si el voltaje de salida es 10 veces más grande que el de entrada, entonces dividiríamos 10 entre 1 y nos queda ganancia de voltaje igual a 10. Por eso se determina de esta forma. Pero ahora tenemos un pequeño agregado. Y es que aquí estamos relacionando el voltaje de la salida con el de la entrada. Pero recordemos que antes de la entrada podemos conectar una fuente de corriente alterna de pequeña señal, que la llamábamos voltaje B sub S. Entonces también es útil determinar una ganancia de voltaje, que la determinamos ganancia de voltaje sub S, que sería la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de la fuente, que es el verdadero voltaje de entrada. Es decir, es el que se está aplicando verdaderamente a la entrada. Entonces también es importante tener esta relación. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? En primer lugar, y algo muy importante, es que se tiene que dejar la salida en circuito abierto. Acá no vamos a conectar absolutamente nada. Así nos aseguramos que a la salida no haya corriente, pero sí hay un voltaje de salida que podamos nosotros medir. Luego, naturalmente conectamos la fuente en la entrada, como lo habíamos visto en los pasos anteriores. Y así, al tener la fuente en la entrada, va a haber voltajes tanto en la entrada del circuito B sub I como un voltaje en la salida B sub O, ambos determinados por el voltaje de la fuente. Y ahora podemos tomar un voltímetro y medir en las terminales de entrada y medir en las terminales de salida qué valores tenemos de B sub I y B sub O. Así de sencillo. Y naturalmente, después de medirlos con el voltímetro, podemos hacer el cálculo de la ganancia, es decir, dividimos voltaje de salida entre voltaje de entrada y así vamos a saber qué tanto se amplificó en este circuito de modelo equivalente, que tendría transistores internamente. Ahora, para determinar la ganancia con respecto a la fuente, nos valemos de las técnicas de divisor de voltaje y obtenemos esta ecuación. Básicamente, la ganancia de voltaje total de la fuente con respecto a la salida será igual a la ganancia de voltaje normal
multiplicado por la relación de la impedancia de entrada y la resistencia de la fuente por divisor de voltaje. Así de sencillo lo obtendríamos, y naturalmente podríamos asumir que esta segunda ganancia de voltaje, la total, es un poco menor que la ganancia de voltaje normal, porque el voltaje de la fuente es más grande que el voltaje de entrada. Por lo tanto, la razón de amplificación no será tan grande como la normal. Pero bueno, estas son las formas en las que podemos determinar ambos tipos de ganancias. Y ambos son muy útiles y muy necesarios. Finalmente, determinamos la ganancia de la corriente. La ecuación es muy similar a la de ganancia de voltaje. Básicamente dividimos la corriente de salida entre la corriente de la entrada. Y solo tenemos que encontrar estos dos valores y así realizamos nuestra operación. El procedimiento va a involucrar siempre una fuente conectada en la entrada de nuestro circuito de transistor, nuestro circuito amplificador. Y el primer paso sería que debemos conectar una resistencia de carga a la salida. Esta resistencia de carga la determinamos con R sub L. L mayúscula viene del inglés load, que sería carga. Y esto es necesario para asegurarnos que haya una corriente en la salida, porque si la salida estuviera con un circuito abierto, pues no habría corriente y no podríamos determinar la ganancia de corriente. Entonces conectamos una resistencia de carga determinada, RL, y así ya podemos realizar nuestras mediciones. Igual, como contamos con el voltímetro, medimos el voltaje en la entrada, medimos el voltaje en la salida, y podemos con esos dos calcular la ganancia de voltaje, así como lo hicimos en el paso anterior. También, como en pasos anteriores, podemos calcular la impedancia en la entrada, que ya vimos que hay que realizar unos pocos cálculos y determinamos la impedancia en la entrada. Y con esos valores nosotros podemos determinar la ganancia de corriente con esta ecuación. Decimos que la ganancia de corriente sería menos la ganancia de voltaje, que ya la habíamos determinado, multiplicado por la diferencia de la impedancia de entrada entre la resistencia de carga. Así de sencillo determinamos nosotros la ganancia de corriente y sabemos qué tanto se amplificó o qué tanto se disminuyó o qué relación hay entre la corriente de salida y la corriente de entrada en nuestro circuito. Afortunadamente acá no tenemos que sacar una ganancia de corriente total que relacione la fuente, porque la corriente que sale de la fuente es la misma corriente que ingresa a nuestro circuito. Entonces solamente tendríamos una ganancia de corriente. Esa es la ventaja. De esta forma nosotros podremos determinar de forma práctica los 4 parámetros principales de nuestro circuito basado en transistores. Recordemos que es la ganancia de voltaje, ganancia de corriente, impedancia de entrada e impedancia de salida. Ahora, en la siguiente clase nosotros vamos a determinar de forma analítica cómo construir el modelo equivalente de nuestro transistor. Vamos a ver dos diferentes tipos de modelos, el modelo RE y el modelo híbrido. Entonces, en la próxima clase analizaremos el modelo RE. Espero que les haya servido mucho y nos veremos en una próxima clase.